Continuamos con el problema de la representación del polígono utilizando una arista enlazada de puntos. En este caso estamos viendo la representación modular de la solución del problema, donde, como puede observar, tenemos tres líneas claramente diferenciadas. En primer lugar, la línea asociada a la clase, en este caso a la clase .2D, en la cual, como puedo observar, finalmente terminamos generando una biblioteca para esa clase. En la parte inferior vemos la línea asociada al tipo polígono. En este caso también generamos una biblioteca, pero observe cómo, como dijimos en el vídeo anterior, un polígono lo representábamos con una lista enlazada de datos de tipo punto, que son los vértices que conforman el polígono. De ahí que aparezca esta línea de dependencia. Finalmente, el programa de demostración que utiliza tanto puntos como polígono, puedes verlo aquí, finalmente enlazará el objeto del módulo que contiene la función main con ambas bibliotecas, con la de puntos y polígonos, para generar el programa ejecutable. Bien, vamos a ver, en primer lugar, vamos a centrarnos en la función main para hacernos una idea de cómo queremos, cómo deseamos construir tanto la clase punto como las funciones asociadas al tipo polígono. Bien, aquí estamos mostrando el código del módulo demopolígonos CPP, que contiene la función main, como puede ver aquí. Incluye tanto .2d.h como polígono.h. Vamos a ver con cierto detenimiento qué esperamos o qué tareas va a realizar la función main. De hecho, las enumeramos en el enunciado del ejercicio, aunque aquí hemos modificado ligeramente la funcionalidad. Observe cómo, en primer lugar, tenemos un vector de datos de tipo .2d en este caso, con tres valores. Cada una de estas parejas constituirá un punto, un dato de tipo .2d. Así pues, la llamada a la función crea polígono, pasándole en primer lugar el vector de datos .2d y el número de puntos. Como puede ver, va a tener como objetivo crear un polígono, y el polígono creado, resultante de la ejecución de esta función, se asignará al dato triángulo que estamos declarando en este momento. En este caso no podemos hablar de constructor porque polígono no es una clase. Así que simplemente declararemos un dato de tipo polígono, como vamos a ver, no va a ser más que un puntero, y el resultado de la función crea polígono simplemente se va a asignar a ese puntero. Posteriormente, cuando hablemos ya de constructores, pues la tarea será ligeramente diferente. Una vez creado, mostraremos su valor utilizando la función toString. Calcularemos si es regular o no es regular utilizando la función regular. Y como pueden observar, en este ciclo for mostraremos los puntos que conforman el triángulo. Así, daremos tantas iteraciones como un número de puntos tenga el triángulo, y para cada uno de ellos, o en cada iteración, observará que mostraremos n, el valor de control del ciclo for, y a continuación accederemos mediante la función valor al vértice número n del polígono triángulo. Una vez que hemos obtenido el dato de tipo .2d, aplicaremos sobre él o ejecutaremos sobre él la función toString para mostrar su valor. Finalmente, mostraremos el triángulo interior, y cuando ya no nos sea útil, será en este momento, destruiremos ese polígono. Crearemos con la misma idea un cuadrado a partir de este vector de puntos y mostraremos o haremos exactamente el mismo procesamiento que hemos mostrado, excepto, por supuesto, el cálculo del triángulo. Ahora, sobre el cuadrado, calcularemos el triángulo 1 y el triángulo 2. Y para cada uno de ellos mostraremos su valor. Aquí lo tenemos, utilizando la función toString. Y dándole ya un salto mortal, decirlo así,
para cada uno de los triángulos interiores al cuadrado, calcularemos a su vez el triángulo interior. Así que aquí lo puede ver, observe la concatenación de llamadas a funciones que obtenemos. En fin, recordemos, básicamente hemos calculado triángulo 1 y triángulo 2 sobre el cuadrado. De hecho, lo volvemos a calcular aquí. Una vez que hemos calculado triángulo 1 sobre cuadrado, calculamos el triángulo interior del triángulo 1 del cuadrado y mostramos cuál es su valor. Y lo mismo hacemos con el triángulo 2. Bien, seguimos. A continuación creamos un cuadrilátero, como puede ver aquí, exactamente igual que venimos haciendo. Mostramos su valor, mostramos si es regular y ahora calculamos su perímetro utilizando una función llamada perímetro. De nuevo calculamos el triángulo 1 y el triángulo 2 asociado a ese cuadrilátero. Y finalmente, en la última parte de la función main, como puede ver, creamos un punto utilizando el constructor de la clase punto, de forma que este sería el punto 00, origen de coordenadas. Establecemos el valor del radio a 10 y aquí puede ver que creamos un polígono vacío. Bien, pues en este ciclo for, desde 3 hasta 6, vamos a crear un polígono de 3 lados, de 4, 5 y 6 lados en cada una de las vueltas del ciclo for. En cada vuelta creamos el polígono con el número de puntos indicados, el resultado o utilizando la variable de control del ciclo for. Todos los polígonos van a estar centrados en el mismo punto, en centro, y todos van a tener el mismo radio, 10. Mostraremos, como puede ver aquí, el centro del polígono, su radio y, utilizando la función toString, los valores del polígono. Calcularemos si es regular. Evidentemente, en este caso, todos deberían ser regular y calcularemos el perímetro y lo mostraremos. Y antes de volver a generar el siguiente polígono, lo destruiremos. Bien, esto es lo que hace o lo que vamos a conseguir con la función main. Para realizar todas estas tareas necesitamos disponer de la implementación de la clase .2d, que la tendremos en el fichero .2d.h y su implementación o su definición en .2d.cpp. Estos ficheros se le proporcionaban, no tenía que haberse preocupado por escribirlos y la tarea fundamental era la escritura del fichero polígono.h y polígono cpp. Finalmente, el fichero Makefile es el que se va a encargar de generar el ejecutable. Previamente, por supuesto, ha debido compilar y ha debido crear las bibliotecas y ha debido enlazar para generar el ejecutable. Bien, pues todos estos ficheros los tiene disponibles en Prado y están disponibles en el fichero polígonosalumnos.tar. Así que si abre ese fichero tar y observará, bueno, si abres ese fichero tar, observará que dispone de el fichero Makefile, que es el que vamos a utilizar ahora para compilar. En la carpeta include dispone de los dos ficheros .h y en la carpeta src dispone del fichero de la función main y los ficheros de implementación, tanto del dato polígono como de la clase .12. Cuando compilamos, el fichero, mac-f polígonosalumnos.mac generará finalmente el ejecutable después de haber compilado y generado las bibliotecas, y si lo ejecutamos vamos a ver el resultado obtenido. Volvemos hacia atrás, hacia el principio. Colocamos el código de la función main para ver que efectivamente es lo que buscamos. Empezamos trabajando con el triángulo, cuyos vértices son 0, 0, 4, 0 y 2, 4. Aquí nos fijamos. El polígono tiene 3 puntos, 0, 0, 4, 0 y 2, 4. Observe cómo estoy mostrando el polígono de una forma un tanto sofisticada, indicando
la manera en la que se dibujaría ese polígono. Empezando por el vértice 0, 0, trazaríamos una línea hasta el 4, 0, del 4, 0 al 2, 4 y del 2, 4 al 0, 0 de nuevo, que sería el primer vértice. Bien, en este caso se trata de un polígono no regular y aquí mostramos cada uno de los puntos de forma separada. Calculamos el triángulo interior de ese triángulo y pasamos al siguiente apartado, que es trabajar con este cuadrado. Bien, el cuadrado tiene 4 puntos, mostramos sus valores, nos dice que es regular, como así lo es, nos muestra los puntos por separado y nos muestra el triángulo 1 y el triángulo 2, indicándonos si es o no es regular. Evidentemente ambos triángulos no son regular. Bien, y a continuación nos muestra el triángulo interior tanto del triángulo 1 como del triángulo 2 que acabamos de calcular. La siguiente parte trabajaba sobre un cuadrilátero. Aquí lo tenemos, un cuadrilátero que ya vimos que no era un cuadrilátero regular. Aquí lo tenemos, estos son los vértices del cuadrilátero, como podemos ver no es regular, calculamos su perímetro y calculamos los dos triángulos asociados a ese cuadrilátero, que evidentemente tampoco van a ser regulares, aunque en este caso no lo calculamos. Bien, y la última parte era la generación de polígonos regulares, empezando por un triángulo y acabando por un hexágono. Bien, eso lo hacemos aquí, empezando por un triángulo, un polígono de traslado, centrado en 0, 0 y radio 10. Ahí aquí tienen los vértices. Observe que todos los polígonos regulares empiezan, o su primer vértice, el primer vértice de todos ellos, es el punto 10, 0. El triángulo nos dice que es regular, nos muestra su polígono, continuamos con el cuadrado, de nuevo observe que el primer vértice es el 10, 0, nos dice que es regular, este es su perímetro, de hecho puede hacer la prueba fácilmente, sobre todo con el cuadrado, que es mucho más sencillo, ya que si el radio es 10, observará que la longitud de cada uno de los lados del cuadrado será 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, y todo ello, y la suma le calculamos la raíz cuadrada, y esa sería la longitud del lado. Lo multiplicamos por 4 y ese sería su perímetro. Vamos a verlo. Bien, hemos dicho que vamos a calcular 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, que serían 100 y 100, 200, y su raíz cuadrada serían 14.14. Eso lo multiplicamos por 4, que son los lados del cuadrado, y como puede ver su perímetro serían 56.5685, que efectivamente es el valor que nos indica en este valor. Bien, a continuación, pentágono y el hexágono, que es mucho más fácil de calcular. Como puede observar, un hexágono regular está formado por 6 triángulos equiláteros y cada triángulo equilátero tiene como lado 10, que es el valor del radio, por lo tanto 10 por 6, su perímetro sería 60. Así que, como puede observar, el funcionamiento del programa es el que esperamos. Bien, así que una vez visto el fichero Makefile, podemos prescindir de él, y una vez visto cuál va a ser la función main y hemos visto que funciona perfectamente, también vamos a prescindir de este código. Así pues, nos faltará por ver con más detalle cuál es el código de la clase .2D y cuál es el código del polígono. Su estudio lo dejamos para los vídeos que vienen a continuación.